Muy buenas noches, mis estimados fraters de Unidad Democrática del Centro. Hoy nuevamente estamos, como bien conduce, los miércoles del Demócrata del Centro. Aquí el licenciado César Ortiz nos va a hablar una vez más acerca del tema inseguridad ciudadana, la próxima víctima. Obviamente todo esto engloba acerca de la seguridad ciudadana, en el cual va a realizar una suerte de 12 preguntas e irán interviniendo las personas que están aquí presentes. Pasaré a darle el pase y a iniciar con la sesión. Adelante, licenciado. Gracias, buenas noches con todos los que están viendo y escuchando en estos momentos. Bueno, la primera pregunta, Juan, ya la dijo claramente, ¿no? Y es correcto, ¿no? La pregunta es, ¿existe algún país que no exista delitos en ese país? No, pues no existe, en todos los países existen delitos, ¿no? El tema es número y frecuencia, el tema es cantidad de delitos, el tema es tipo de delitos. Lima de los años 60, por ejemplo, tenía unos niveles soportables, por así decirlo, de delitos. Eran delitos, pues, donde el delincuente solamente robaba la cartera, la billetera, y muchas veces dejaba los documentos, ¿no? O sea, llevaba la plata nada más. No había violencia, eran hurtos, ¿no? Eran delitos menores. Pero conforme fue creciendo desordenadamente la ciudad de Lima, vimos pues que comenzaban a haber ya una delincuencia mucho más fuerte, más complicada, más presencia delincuencial, ya cuando comenzó a por el correr de los años hasta llegar a la Lima de hoy, donde con más de 10 millones de habitantes es una ciudad tomada por el delito, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de Finlandia, Nueva Zelanda, Austria, Portugal, Dinamarca, ¿no? Los Países Bajos, Holanda, que han tenido que cerrar en un tercio sus prisiones porque no tienen ya tanto delito, ¿no? Incluso están alquilando sus prisiones. Ahí en Holanda alquilan sus prisiones a Bélgica, a otro país más. Entonces, eso nos da cuenta de que delito hay en todas partes. Ciudad del Vaticano, por ejemplo, ¿no? Uno puede pensar que en Ciudad del Vaticano puede haber delito. A lo mejor mucha gente diría, no, muy difícil, ¿no? También hay delitos, pero hay que son carteristas. Son los carteristas que están ahí dando vueltas, viendo que alguien se descuide y le quitan la cartera. Ahora, Ciudad del Vaticano, la policía italiana es la que custodia esto, ¿no? Porque la policía del Papa es la que está para su custodia y no se encarga de este tipo de temas delictivos, ¿no? Pero delitos hay en todos lados. Entonces, lo que hay que ver es solamente si estamos en una situación donde nos ha rebasado, ¿no es cierto? No solamente al ciudadano por una falta de cultura preventiva, sino al mismo Estado, donde no hay una respuesta adecuada, ¿no? Donde la policía no solamente no está en número presente, sino que la actuación de la policía en sí no es la más adecuada, ¿no? No solamente por un tema de preparación de la policía, hablo de un tema de ética y moral de la propia policía, ¿no? Donde la corrupción es más que evidente en muchos casos. Entonces, esas situaciones pues hacen que un país, el delito siga creciendo. Los delitos crecen cuando se los permite, ¿no? El delito avanza hasta donde se lo permite las autoridades, cuando no están coludidas, ¿no? Porque hay delitos donde lamentablemente las autoridades están coludidas con este delito, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, y este tema lo conozco de cerca, eh, las extorsiones, ¿no? Hoy día las extorsiones están en todos lados. ¿Y qué han hecho ahora? Están pidiendo extorsión a las tiendas pequeñas, a las panaderías, a las peluquerías, a los comercios pequeños, a los emprendedores. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el concepto de esta extorsión? Sacar un poco de muchos, no sacar mucho de uno, porque es más rápido el tema de la... Hasta los mototaxis hoy día pagan su cupito, ¿no? Pagan sus 3 soles, sus 5 soles. Están pagando, todo el mundo está pagando. Y eso es malo porque la otra vez comentaba de que se están financiando, ¿no? Con un dinero importante, y entonces ahí va a haber pues problemas más adelante, porque esta delincuencia se comienza a fortalecer y comienza a ser una delincuencia que cada vez va a ser más peligrosa, con menos respuesta adecuada de parte de las autoridades, con una justicia que ya no se abasto para lo que está pasando. Y entonces ahora solamente vemos un enfoque político. O sea, hoy día la política se ha llevado, es el actor principal de las denuncias, las carpetas fiscales del propio presidente de la República. No es primera vez en la historia, no solamente el Perú, cuidado, ¿eh?
en el mundo, ni siquiera en los países africanos, plataneros, ahí no había un presidente que tenga 6 carpetas fiscales y que tenga pues todos los problemas que tiene Pedro Castillo, ¿no? Entonces, eso era un poco el tema, ¿no? Siempre va a haber delito, pero hay otro tipo de delitos, ¿no? Posiblemente en países europeos hay un delito sexual que no los tenemos mucho en Latinoamérica, que hay allá, no son muchos casos, pero hay casos como los temas seriales, los delincuentes seriales que matan a muchas personas en un tiempo determinado, y eso no se ve, por ejemplo, acá en Latinoamérica. Muy raro que hay acá hubo, me acuerdo, en los años 70, 80, una persona que disparaba, mataba o malhería a las personas, el pistolero fantasma se le llamó. Nunca fue atrapado, pero son casos raros y extraños, ¿no? Acá la delincuencia te planta la cara de frente, te saca el arma, se exhibe, no es como en otros lados, ¿no? La delincuencia en Latinoamérica es bastante violenta hoy día. Dicho esto, creo que esta primera pregunta podríamos conversarlo un poquito, a ver si alguien tiene otro punto de vista, otra posición, otra experiencia. Aquí justo tenemos una pregunta que es un poco extensa, pero voy a pasar ya a darle la lectura. Con nuestro frate Ronald 77 nos, nos menciona primero, el índice de criminalidad de los años 2000 hasta la actualidad en términos de estadística es ascendente. Por el Palacio han pasado 5 presidentes, algunos con renombre y otros no tanto. Bajo los gobiernos de turno han pasado diversos especialistas que han presentado diversos planes de seguridad ciudadana y a su vez estos planes han servido de base en la formulación de estrategias para enfrentar la inseguridad, pero con resultados nulos. Prueba de ello tenemos el constante aumento de la criminalidad. El párrafo anterior es una prueba irrefutable de que las estrategias para enfrentar a la criminalidad han sido un fracaso rotundo de todos los gobiernos y no solo del régimen de Castillo. Según diversas encuestas nacionales e internacionales, la policía como institución es percibida por la población como corrupta e ineficiente. Ante ello, la pregunta de Ronald 77 es, ¿hacemos una reforma integral dentro de nuestra gloriosa PNP? Y de ser afirmativa la respuesta, ¿nos podría enumerar cuáles son esas reformas y por qué? Licenciado. Bueno, lo primero a decir es que, claro, los anteriores gobiernos, y hablo desde el gobierno de Fujimori, de ahí empiezo, del gobierno de Fujimori, que trabajó, digamos, en su primer gobierno, enfrentó la delincuencia, ¿no? Incluso hicieron leyes contra el pandillaje, se dieron leyes muy fuertes, y de alguna manera, pues, se pudo controlar, ¿no? Que no rebasara como ahora esta cantidad de delito, ¿no? Pero ningún gobierno, entiéndase, ha hecho política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Es una política que se implementa y se trabaja para que el próximo gobierno la tome, la continúe y la mejore. ¿Eso quién hace? Chile, por ejemplo, hace política de Estado. Colombia hace política de Estado. Entonces, ese es un tema que no hace Perú, ¿no? Porque acá cada presidente aquí entra es más sabiondo que el otro o cree ser más sabiondo que el otro, y lo que ha hecho el otro lo anula todo y empieza de cero. Eso está muy mal, ¿no? Entonces, la primera respuesta es, mientras que no sea una política de Estado adecuada, seria, donde se sienten bases para que los demás gobiernos, conforme lleguen, comiencen a mejorar esa política de Estado, porque todo es mejorable, entonces no vamos a tener una respuesta adecuada. Lo otro es que si no se tiene una visión holística, integral de la problemática, la inseguridad ciudadana no solamente es policía. Policía es el primer eslabón que hay. La inseguridad ciudadana, que es el problema, la seguridad ciudadana, que es el tema, hay que verla de una manera de eslabones, eslabonada, ¿no? Si bien es cierto, el primer actor es la policía, viene el segundo actor, que no es menos importante, que es el Ministerio Público, ¿no? Porque el Ministerio Público es el que tiene la investigación ahora, ¿no? A pesar de que yo no estoy de acuerdo con eso, debería ser como antes, que la policía también sea la que va a investigar el delito directamente, y no el fiscal, porque el fiscal tiene mentalidad de abogado, pues, ¿no? No de policía. Pero ahí tenemos un problema, ¿no? Porque un policía atrapa y tiene que esperar que el fiscal vea que si el atestado policial está bien o no ante sus ojos, ¿no? Ante su criterio. Y digamos que esté bien, y entonces pasa
ese documento, la Fiscalía lo pasa al Poder Judicial. El juez va a ser el que va a determinar si esa persona va a ir o no a prisión. Entonces, miren ustedes, pues la policía atrapa, el fiscal generalmente descarta, no lleva ante el juez a este delincuente, y eso sucede a cada rato y lo vemos a cada rato en los medios de comunicación. Y después tenemos el cuarto eslabón, que no por ser el último es el menos importante, que es nuestro sistema penitenciario, ¿no? Hay un candidato, por ejemplo, que está ofreciendo atrapar 200 delincuentes diarios, dice, ¿no? Yo voy a atrapar 200 delincuentes diarios, van a ser 6.000 al mes. Y yo le pregunto a ese candidato, ¿y dónde los va a meter? Porque nuestro sistema penitenciario, yo he trabajado en el INPE, yo sé perfectamente lo que es el sistema penitenciario, y actualmente en Lima, en los penales que tenemos en Lima, usando los módulos de Ancón 2, Piedras Gordas, de 1, ahí entran más o menos 700 ya, hacinándolos un poquito. Castro ya prácticamente no hay. Lurigancho tiene un cartel, dice no hay vacantes, no se recibe nada. Sarita Colonia está al tope. En fin, entonces no hay capacidad carcelaria. Pregunto yo, ¿es lógico, es viable que un candidato diga voy a atrapar 200 al día? Por favor, ¿no? Hay que ser más coherente en lo que se propone. Entonces, esa es la respuesta para la pregunta que me hacen, ¿no? Primero, lo que es política Estado. Y segundo, hay que tener una visión holística, no una visión solamente de uno o dos factores que van a tratar de mejorar la seguridad ciudadana. Tiene que ser todo, ¿no? Porque yo les doy un ejemplo así de claro. A ver, digamos que la policía actúe como los carabineros de Chile. Comienzan a trabajar y a llevar a la gente a la fiscalía. Y tenemos un fiscal que es buenazo, ¿no? Este fiscal pues no se casa con nadie, es honrado al máximo, y entonces lo pasa a un juez que también es un juez probo, ¿no? No es nada corrupto, y entonces lo pasa al sistema penitenciario. Y ahí viene el problema, ahí viene el cuello botella. ¿Qué hacemos si los tres primeros han hecho bien su chamba y se van a un sistema que no tiene capacidad carcelaria? Pero habrá que construir más prisiones. Por supuesto que hay que construir más prisiones. Pero ¿qué gobierno ha hecho esto últimamente? Piedras Gordas fue lo último, el último esfuerzo que se hizo a nivel de construcción de penales. Hay que construir más penales de todas maneras. Pero ¿qué gobierno está proponiendo esto? Claro, si un gobierno a su tercer o cuarto año dice, vamos, ya es tarde, pues, ya es tarde. Solamente para hacer planos, son 2 años. 2 años en papeleo. 2 años más para construcción. O sea, si uno empieza en su primer año, cualquier gobierno, al término de su gobierno, va a dejar las cárceles para el próximo gobierno. Y los políticos acá son cortoplacistas. No le quieren dar al otro gobierno la chamba que han hecho. No. Si no lo inauguran ellos, no lo van a hacer. Eso es lo que pasa también, ¿no? Políticamente, pues no estamos trabajando lo que deberíamos trabajar. No hay que ser egoístas. Somos un país de egoístas que no queremos realmente trabajar una política de Estado que a lo mejor el aplauso no nos va a llegar a nosotros, pero sí al segundo o al tercer gobierno. Vayamos con la segunda pregunta. Dale. A ver, entonces, la segunda pregunta es, ante el accionar delictivo que tanto riesgo tenemos los ciudadanos, ¿no? En Lima Metropolitana, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer en Lima? ¿Qué hacer nosotros los ciudadanos? ¿Qué hacer frente a eso, no? A ver, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que cualquiera, en cualquier momento, podría ser víctima del abanico de delitos que hoy día se dan en la ciudad, de cualquier distrito de Lima Metropolitana, ¿no? El Callao también y las principales ciudades del país. Entonces, la pregunta es si el ciudadano realmente, primero, es consciente. Segundo, si ha tomado las medidas preventivas adecuadas para su riesgo. Por ejemplo, Renzo tiene un riesgo, Julio tiene otro riesgo, José tiene otro riesgo. Son riesgos parecidos, pero muy distintos. ¿Por qué? Porque geográficamente no vivimos en el mismo distrito, no trabajamos en el mismo lugar, hacemos actividades diferentes. Y entonces, con esto les quiero decir que cada persona tiene que conocer qué riesgo tiene. Porque de acuerdo a su riesgo va a tener que tomar una serie de medidas. Porque hoy día el país no está para jugar en el tema de la inseguridad que vivimos. Porque vuelvo a repetir, no es solamente que te puedan robar tus bienes, tu patrimonio, no. Es un tema que
te pueden matar o malherir. Este inicio de semana, el lunes, un ingeniero salía de su casa, le metieron 9 balazos. Esto fue en Villa María del Triunfo. Y entonces la policía está investigando, por eso es un caso extraño para la policía, porque este ingeniero constructor aparentemente no tenía problemas, todo apunta a que es un tema extorsivo, que lo habían tratado de extorsionar y no quiso pagar, y ahora, esos son los problemas, ¿no? Que hoy día en el país la extorsión está matando a un montón de gente, ¿no? O sea, los extorsionadores están dejando su firma y entonces eso obliga al resto que no quiere pagar, de alguna manera, la coacción a que pague por miedo, por temor. Eso es lo que está pasando, ¿no? Ya sabemos que, como dije la otra vez, tenemos una delincuencia que es activa, que es dinámica, que va cambiando el modus de operación, que tiene su modus operandi. Es una delincuencia propia, extranjera, mixta. Es una delincuencia que se siente empoderada, ¿no? Porque los delincuentes piensan ellos que para que ellos vayan a prisión es bien remoto, muy remoto, ¿no? Ellos en su pensamiento delictivo, la prisión no está en sus... porque ellos saben que hay la piedra angular de la problemática, que es la corrupción, ¿no? Entonces ellos pueden arreglar en varias instancias. Además, hoy día, pues, la delincuencia se ha especializado en el tipo de delito que hacen. Tienen su pool de abogados también, abogados que los defienden, ¿no? Apenas caen a la comisaría, vienen pues 3, 4 esos abogados que tienen triquiñuelas, tienen vacíos legales, cómo manejar, al final lo sacan, y si no lo sacan de esa manera, lo sacan de otra manera, ¿no? Aceitando, ¿no? Ya sabemos cómo es el tema. Entonces, por eso es que la delincuencia actúa, pues, impunemente, libremente, cómodamente, tranquilamente. Hoy día el delincuente te roba y se va caminando, o sea, ya ni siquiera corre, ¿no? Se va caminando, cuando no en su moto y libre, ¿no? Tranquilo, se siente tranquila. La delincuencia está operando tranquilamente, y eso lo vemos en los videos, ¿no? Lo vemos en los videos, dependiendo del delito que sea, ¿no? La extorsión, por ejemplo, te van a cobrar su cuota, su cupo de todos los días, pues pagan, como digo, pagan poquito todos, pero todos van. Era como en el tiempo pues, de la mafia siciliana, ¿no? Van a los locales ahí, yo te voy a dar seguridad, pues te cuesta 50 a la semana. ¿Qué seguridad? ¿Qué me vas a dar? Me estás extorsionando. Pero bueno, la gente paga por miedo, ¿no? Claro, no se siente confiada en lo que la seguridad pública puede apoyarlos, puede ayudarlos. Eso es un problema serio, ¿no? Y entonces, acá, ¿por qué estamos en esta situación ahora? Sí, a ver, yo les hago una pregunta, y hay que ser bastante honestos también acá, ¿no? No es xenofobia, vuelvo a repetir, pero si no hubiesen venido los venezolanos, yo les aseguro que no estaríamos en la inseguridad tan grande que hoy estamos. ¿Por qué? Porque el factor extranjero, básicamente venezolano, alteró la inseguridad que ya vivíamos, que no es que estábamos tranquilos, no, pero esto ya, pues ya lo descontroló. Lo descontroló. Entonces, eso es lo que ha pasado. No estábamos preparados, como ninguna ciudad creo, en de pronto tener 30.000 personas que estaban comprometidas con delitos diversos, ¿no? Porque más o menos es la cifra. Ahora, yo les digo a ustedes, de 1.200.000 o 400.000 que ingresaron, 30.000 no es nada, es un 2%. Pero ese 2%, como les explicaba la otra vez, van a alterar cualquier ciudad del mundo. Tú pones 30.000 delincuentes operando en diversas modalidades delictivas y vas a sentir un peso delictivo muy fuerte, ¿no? A pesar de que tienes una seguridad pública, digamos, adecuada, como es el caso de Colombia. En Colombia han entrado más de 2 millones de venezolanos, pero Colombia tiene una reforma policial bien hecha, o sea, tiene una policía que ha pasado por una reforma, un tamiz, han sacado lo malo, han dejado un buen control, está bien equipada, buenas comunicaciones, buenas unidades móviles. Acá no hay nada de eso. La policía son héroes anónimos. No, ni para gasolina tienen a veces. Entonces, esa es nuestra realidad, ¿no? O sea, tampoco hay que machucar a la policía tanto, porque la policía hace lo que puede. Porque un gran porcentaje de la policía no es que sea corrupta, sino que no puede trabajar adecuadamente porque no tiene los insumos para hacerlo. Eso es lo que está pasando, ¿no? Pero además tenemos otro problema. Por ejemplo, la justicia en Colombia, bueno, con vergüenza ajena tengo que decirlo, es mejor que la de acá. Hay mucho más control en el tema de la justicia, ¿no? Y su sistema penitenciario, a pesar de que tiene problemas como toda Latinoamérica,
Miren lo que ha pasado acá en Ecuador, cuántos han muerto más de 230 internos en los penales de Guayaquil, pero hay mejor sistema penitenciario que el de acá. Entonces, no tenemos por dónde, ¿no? O sea, estamos bien complicados. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿no? Yo diría que alguien se puede sentir seguro hoy en Lima, alguna persona, ustedes que me están escuchando, creen que puedan librarse del delito, porque como explicaba la otra vez, no hace falta ni siquiera ser la víctima elegida, ¿no? Estás saliendo, estás caminando o en tu carro llegando a tu casa, balacera en la esquina, una bala perdida y te cayó y te mató, te malhirió. Como le sucedió a mucha gente, a cientos de personas. Por ejemplo, la mamá de Carlos Cacho, no sé si se acuerdan, en Breña, la señora se fue 10 de la noche a comprar un chocolate al frente, a la bodega, o a la acera, una bala y la mató a la señora, ¿no? Entonces, esas cosas suceden muy frecuentemente. Entonces, ante eso ¿realmente nos sentimos seguros? ¿Realmente hemos tomado esa cultura preventiva como una norma de vida siempre? ¿O simplemente nos persignamos y que Dios nos cuide, ¿no? ¿Qué respuesta podríamos tener ante ello, ¿no? Eso es una reflexión que se la dejo a ustedes. Veo aquí a través de la interacción que ya levantaron la mano, está ahí muy pendiente. Adelante, Frate Silvia. Gracias, Frater. Acá nuestro querido expositor, César Ortiz. Bueno, es triste realmente tener que solamente ponernos a pensar en que estamos expuestos a una gran delincuencia y que no sabemos cómo actuar, solamente pedir la bendición de Dios a que nos acompañe. Mire, es real lo que usted dice, si no tenemos un plan de Estado que realmente tenga una forma de actuar y con este peor gobierno en el cual se cambian constantemente las autoridades, realmente me parece que lo que existe acá en el país es que no hay ni presencia ni autoridad en el caso que está en el común de los ciudadanos del policía. No se le respeta al policía, no se hace respetar, no hay presencia ciudadana. Le hablo de una experiencia que he tenido yo hace 4 meses atrás, me voy de viaje a Europa. Habíamos alquilado un auto para poder, bueno, poder transitar por allá. Y un grupo de rumanas habían roto la luna del auto, rumanas, ¿ah? En España, en Barcelona, para poder extraer de ahí las cosas que teníamos. Nosotros hemos llegado a la hora de haber dejado el auto, sin embargo, la policía en España ya estaba, se infiltran ellos como cualquier ciudadano, ya les habían cogido a las rumanas y estaban esperando a los dueños del auto a preguntar de quiénes eran y qué nos habían robado. Y eso es, me parece, presencia de la policía, presencia de la autoridad. Incluso nos decían, ¿qué más les han robado? Y las dos rumanas estaban ahí acogidas. Acá no. Tenemos al presidente que se pasea y que se va por tantos los lugares con miles de policías que deberían estar actuando en la ciudad. A mí lo que me indigna y me fastidia es de que siempre estamos en esa pregunta, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a actuar? Entonces, ahora, aparte de que tenemos que tener acción cada uno de nosotros, de una manera de cómo defendernos, y de que exista una persona, un policía, que si tú denuncias, te pueda haber eco. Entonces, lo que me pregunto es, ¿hacia dónde estamos yendo? Tenemos que vivir siempre pensando en que Dios quiera que no nos pase nada. ¿Cuál es el futuro del país en seguridad ciudadana? Tenemos que esperar un nuevo gobierno. Tengo ahí un amigo que acaba de entrar, que es militar, me gustaría que participe y poder llegar a un unísono, ¿no? De decir, ¿qué hacemos con nuestro país? Gracias. Bueno, lo primero que yo podría decir, yo he viajado por Europa también, y claro, la estrategia que tienen los europeos en general, he estado en Alemania, he estado en Holanda, he estado en Portugal, he estado en España, he estado en Francia. La policía se mimetiza, es una policía que no es de presencia, es una policía que está camuflada, está de civil, y cuando ocurre algo, se sacan y tienen un chaleco, y es muy respetada, ¿no? A la policía, por ejemplo, yo tuve el caso, estando en Berlín,
estábamos ahí, y habían uno de estos tipos que tienen los pelos así, de colores y todo eso, y estábamos un grupo en un curso de la OTAN, y hubo un conflicto ahí, y no veíamos policía, y de pronto aparecieron, y estos tipos no movían un dedo, ¿no? O sea, un respeto total hacia la policía, ¿no? Entonces, pero la policía trabaja, no como acá en Latinoamérica, prevención, disuasión presencial. O sea, si no está el patrullero, no está uniformado, no está... Eso es para decirle, allá que estamos, ¿no? Allá no hace falta, porque ellos saben que están, pero no saben dónde. Entonces, es otro concepto que es muy bueno, que se debería tratar de trabajar en países de Latinoamérica, pero si no se puede trabajar con la policía presencial, imagínense pues lo que sería, porque corrupción hay en todo el mundo hay corrupción, pero no la corrupción que tenemos en Latinoamérica, pues no a esos niveles, ¿no? Sobre todo con instituciones como la policía. La policía es el rostro y la cara del país, la policía, ¿no es cierto? Entonces, y la pregunta es, si este gobierno, no, pues con este gobierno no vamos a llegar a nada, por favor. Eso está claro, este gobierno quiere todo lo contrario a lo que queremos los ciudadanos honestos, que esto mejore, ¿no? No va a mejorar para nada. Este gobierno tiene que salir, habrá que buscar alguna forma política para sacarlo en todo caso. Pero mientras esto se ocurre va a pasar todavía un tiempito. Y en ese tiempito mucha gente puede quedar y ser víctima de la delincuencia. Entonces, yo sé que no, es como cuando uno habla de una enfermedad terminal. ¿Quién quiere escuchar hablar de cáncer? No, no, tú no quieres escuchar eso. Pero igual tienes que escucharlo porque tienes que hacer prevención. La salud y la seguridad, que las dos empiezan con S, tienen que tener la prevención ante todo. Si no quieres enfermarte, cúrate, pues cuídate, no fumes. Porque si tú fumas todos los días 20, 30 cigarros, eso no es hacer prevención. Lo más seguro es que te vaya a ocurrir algo, ¿no? En el sistema respiratorio. Entonces, la prevención hay que hacerla siempre, en la medicina, en la salud, igual en la seguridad, ¿no? Más en países como estos, pues, ¿no? Tenemos un país donde socialmente es un polvorín, políticamente es un polvorín, la delincuencia está viendo que sí, pues puede actuar porque la gente anda distraída en otra cosa, ¿no? No está pensando en lo que debería pensar. Entonces la gente comete errores, la gente se pone nerviosa, estamos en pandemia, no acabó la pandemia, tenemos muchas cosas, el mundo está en conflicto, hay una guerra en Europa, por favor, China y Taiwán están también por ahí, esas son cosas que hay que sumar. O sea, todo esto suma, ¿no? Los científicos han dicho que un tercio de la población se ha alterado a nivel psíquico. Hay alteraciones en las personas. Pero todos esos factores hay que ponerlos, ¿no es cierto? Y tienes que hacer tu foda, ¿no? Ver cómo cómo puedes resolver de alguna manera estos conflictos que sí. Tú dices, el mundo hoy día está tan globalizado que lo que sucede en un sitio es como un terremoto en Japón, un tsunami puede venir acá a Latinoamérica, ¿no? No. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. No sé si puedo intervenir, si me escuchan. Escucho una televisión. Sí, justamente eso iba a Ok. comentar. En este momento se escucha un sonido extra. Por favor, a quien le suceda. Alfredo, mutealo. Ya. Es que no me da la opción, Doc. Más bien. ¿Puedo intervenir en relación al tema? Sí, en relación a esta pregunta, ajá. Adelante, Frate. Okay. Bueno, soy Silvia Rodríguez. Bueno, la inseguridad es política de gobierno, ¿ah? Lo fue en Venezuela y ocurrió, bueno, en Caracas, por ejemplo, lo que pasó y lo que vivimos en las urbanizaciones fue que todas las alcaldías, digamos, chavistas, en el momento, primero las alcaldías dotaron de motos nuevas a los barrios, los cerros, digamos, ¿no? Los barrios, se dice allá, son los cerros. A la gente, ¿para qué? Para que asaltaran. ¿Y qué hicieron? Por ejemplo, por la urbanización donde yo vivía, por la avenida principal, desfilaron como 200 o 100, no sé cuántas, 100 motos. Yo no lo vi directamente porque no vivía al pie de la avenida principal, pero mis amigas sí me lo dijeron. Están desfilando más de 100, perdón, más de 100 motos disparando al aire, hacia arriba. Esa es ¿para qué? Para amedrentar a todo Caracas.
A cada urbanización tiene, ese en Caracas es así, cada urbanización tiene como su barrio, digamos su zona pobre, ¿no? Que no son tan pobres porque tienen comida y claro, viven en casas modestas en un cerro, pero vamos que tienen, bueno, y allí, digamos, dotaron de motos gratis a toda esta gente y desfilaron disparando al aire. Entonces, claro, todo el mundo le da miedo, ¿no? Todo el mundo se metía en sus casas temprano, en el carro con el aire acondicionado prendido y los vidrios, las lunas bien subidas, y a las 8 de la noche todo el mundo en su casa. Todo el mundo en su casa. Caracas era una ciudad fantasma, digamos así. Y claro, algunos restaurantes abiertos, quien se salía, se arriesgaba, pero bueno, ¿no? Es política de gobierno. Y mientras que esté este gobierno, va a suceder así, la inseguridad. A ellos no les conviene, al menos fue en Caracas, que la gente esté tranquila, que salga, ¿no? Entonces, yo estoy viendo aquí muchas cosas del año 2000, porque Chávez fue elegido en 1999, en diciembre de 1999. Él empezó su gobierno en el año 2000 y allí vino la debacle de toda Venezuela, ¿no? Entonces, solamente como referencia les digo, ¿no? Hay que votar bien en las alcaldías, nada más. Hay que votar por la derecha, así. Y ninguno de este Castillo, ninguno. Porque peor va a suceder. Fue lo que sucedió en Caracas. Nada más. Bueno, yo les voy a decir algo. Este tipo de gobiernos hacen estratagemas, que así se llaman, para alterar, digamos, a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué hizo este gobierno al principio? La gente comenzó a estar paranoica porque estaban tomando fotos y se comenzó a correr, estaban tomando fotos porque se iban a meter a la casa de uno, ¿no? Después los ronderos salían con sus machetes ahí en la pista, y la gente estaba medio asustada, ¿no? Porque la gente realmente estaba asustada. Y nada, ellos lo que estaban haciendo es, no olvidemos que tenemos pues acá de embajador de Cuba nada menos que a un experto pues en todos estos temas de espionaje, ¿no? Y la esposa que es coronel. Está claro pues que están manejando este tipo de estratagemas. A mí no me sorprendería, por ejemplo, y es mi opinión, que en el tema de Acuña esto haya estado preparado, ¿no? Haya estado preparado porque el objetivo es la toma del poder en el Congreso de la República, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pero el Congreso ha estado pues muy inerte, ha estado desganado, no ha estado trabajando como debería esa oposición. Y claro, esto le ha resultado fácil a este gobierno. De alguna manera eso sacó ventaja, ¿no? Además, son rápidos, ¿no? Porque apenas sucedió el tema del audio salieron pues todo el premier con todos sus ministros y comenzaron pues a lloriquear, a hacerse las víctimas, de que la justicia no es igual para todos, a hacer lo que ellos saben hacer, ¿no? Victimizarse. Sí, lo que dice la señora tiene razón, o sea, y es lo que dije yo, ¿no? Estamos ante un gobierno que es sumamente peligroso en su accionar y que si bien es cierto, y esta es mi opinión también, no han podido completar la faena y ya creo que no lo pueden hacer, nos puede dar pues unos 5 años de amargura, ¿no? De amargura, eso es. Que se convertirán en 100 años. Si Llegamos no a la tercera. La tercera Bueno, nos dice, la ¿no? tercera sí, son las principales candidaturas a los municipios, lo que decía la señora, ¿no? Por ejemplo, según la unidad de periodismo de datos del comercio, el diario El Comercio, más del 90% de las 21 iniciativas recogidas por esta unidad fueron descalificadas o puestas en dudas por los expertos, digamos, que manejan el tema, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es lo que yo decía, off the record, creo que no estaba todavía prendido el tema, pero hay candidatos pues que están ofreciendo cosas que no van a cumplir, o sea, no. Por ejemplo, ¿no? Eso de atrapar
200 delincuentes todos los días, como decían antes, con un sistema penitenciario colapsado no se puede hacer. Ahora todos están ofreciendo, o casi todos están ofreciendo, las cámaras de reconocimiento facial. Como siempre, los políticos son muy buenos para decir que, ¿no? Esas cámaras, dice. Pero yo les voy a decir algo. Esas cámaras de reconocimiento facial no están trabajando en ningún municipio hasta hoy día, ¿no? No están trabajando. En las tiendas, sí, pero están haciendo su banco de datos. ¿Y por qué? Porque para que tengan reconocimiento facial de un delincuente, porque así ellos te venden la idea, tendrían que hacer convenios con la RENIEC, con la policía, con el Poder Judicial, con el INPE, para saber pues, si esa gente tiene requisitoria, si ha estado en prisión. Y estas instituciones son muy celosas en sus datos, ¿no? Y tienen razón en hacerlo también. Ustedes se imaginan, con la corrupción que vivimos, que esos datos sensibles vayan a parar a manos delictivas, la clase de extorsiones y chantajes que van a haber. O sea, no es tan fácil. O sea, ellos están vendiendo lo del reconocimiento facial como una cosa que ya soluciona el problema. Ese no es el problema. El problema es tener cámaras que tengan una respuesta adecuada. Vuelvo a decirte la vez pasada. Podemos estar llenos de cámaras. Y eso no nos va a solucionar el problema. ¿Nos va a ayudar a capturar al delincuente? Sí. Pero ahora que está la mascarilla, y los expertos de las empresas que tienen Boxer, las empresas que tienen años de años poniendo cámaras y todo, te dicen los técnicos, de 100 casos, en 97 no hay reconocimiento de rostro, porque esa mascarilla impide. ¿Qué lee? Esa cámara qué te lee? Mentón, boca, pómulos, y de ahí sacan, de acuerdo al banco de datos, rápidamente sacan y ubican a qué persona puede ser. Pero si ya les dije que no va a haber ese tipo, la RENIEC, la policía, la fiscalía no va a soltar su base de datos, no va a soltarla así. Entonces, bien difícil, ¿no? Pero además, con el tema de la mascarilla se hace más complicada la labor. Entonces, ¿qué nos están ofertando estos candidatos en cuanto a lo que es la tecnología de las cámaras de reconocimiento facial? O de atrapar 200 delincuentes diarios, ¿no? Pero acá yo tengo, por ejemplo, hay un candidato que dice, acá hay que armar a los serenazgos con armas de fuego, ¿no? Tajante, o sea, él dice que hay que armarlos, ¿no? Y entonces este candidato no se da cuenta de que podría ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué cosa quiere convertirnos a una ciudad donde las balas están por aquí y por allá? Eso no se puede hacer, ¿no? Y bueno, y otros ofrecen, como digo, el 90% han hablado de las cámaras, ¿no? Sin saber ni siquiera qué están hablando. Hay otro que hay, la instalación de botones de pánico. Sí, es una idea que se podría aplicar, pero los botones de pánico en México, por ejemplo, no funcionaron, ¿no? Los pusieron en DF en algunas zonas y no funcionaron porque la delincuencia los rompía, porque un botón de pánico hay que tener un acceso a las personas y tener no estar en un sitio muy complicado, ¿no? Es como la gente que tiene ahora en los celulares y uno puede tomar fotos o puede llamar a la policía y todo. Yo me pregunto, ¿cuántos celulares se roban al día? En el momento de una emergencia, la gente puede usar bien ese celular para... No. Entonces, lo que nosotros proponíamos desde APROSEC, de mi institución, son los llaveros de pánico, que es muy fácil usarlos, ¿no? Porque solamente es apretarlo, incluso lo aprietas de tu mismo bolsillo, de tu saco, no tienes que exhibirlo, porque tú para traer un aplicativo de emergencia tienes que sacar el celular, no lo puedes manipular, no puedes, tienes que sacarlo. Y ya sacándolo, ya lo estás mostrando y la delincuencia está ahí. Entonces hay que ver bien lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, qué tanto eso puede ser beneficioso o no. Lo que estábamos planteando, yo estoy asesorando, como ustedes bien saben, a la única candidata mujer que va a Lima, ¿no? Y entonces yo le explicaba a esta candidata, lo primero es el recurso humano. Tenemos que partir, y esto para todos los candidatos, de un serenazgo desde que es captado, que realmente puede haber un tamiz y un control sobre esa gente que ingresa al serenazgo. Más aún cuando ha salido la ley y más aún cuando se está reglamentando el uso de armas no letales, que las armas no letales son entre comillas, ¿no? Porque una bala de goma mal usada también
puede tener consecuencias negativas en la salud de las personas, un paralyzer, o el mismo gas pimienta, ¿no? Si no sabes, hay que entrenarlos, hay que capacitarlos, hay que supervisarlos, ¿no? Pero el tema está que el recurso humano es lo primero, ¿no? Lo otro es que hay que ser conscientes de que no se está llegando con respuesta lo que quiere el vecino, ¿no? El vecino llama y el vecino más confía, dependiendo del distrito que estemos hablando, en su serenazgo que en la policía. ¿Y por qué? Porque un estudio que hicimos nosotros en la PROCEC, en la noche, por ejemplo, uno ve a lo lejos la luz azul, no ve la luz roja. Y todo el mundo sabe que la luz azul es el serenazgo, no es el patrullero. Y entonces la presencia, ¿no es cierto?, en los distritos como Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina, ahí son el serenazgo. El serenazgo está patrullando a la madrugada, está patrullando. Pero en los otros distritos no ven ni azul ni roja, no ven luz. O sea, ahí nadie los cuida, ¿no? San Juan de Origancho, Comas, Caraballo, Villa María del Triunfo, en fin. Y entonces ahí viene la inequidad, ¿no? Les comentaba la vez pasada lo que invierte en promedio los distritos, ¿no? San Isidro, más de 1.000 soles al año por cada ciudadano en seguridad, versus lo que invierte Comas, que no llega ni a 20 soles. Esa diferencia que hay, ¿no? Me llamaba RPP para decirme en la mañana que qué opinaba yo y por qué, cuál era el problema de que no haya la seguridad en cuanto a la policía en los distritos, por qué había tan poco policía y por qué había este problema de que la inseguridad ya se había salido pues de control, ¿no? Faltan pues policías, ¿no? Hay un estándar internacional de la ONU donde ellos dicen que debería haber un policía por cada 250 ciudadanos en promedio. O sea, un policía debería custodiar en promedio 250 ciudadanos. Si aplicamos ese estándar acá a Lima metropolitana, San Isidro podría estar cerca de ese estándar, cerca. Pero San Juan de Origancho es un policía por cada 1.300 ciudadanos. Está muy lejos, ¿no? Y hay zonas que realmente, ustedes ven cuando ven en la televisión, en las mañanas que pasan, antes empezamos con 20 minutos, fueron a 30 minutos, 40 minutos, hoy día es casi una hora que dan cuenta de los delitos que ocurren todos los días. Una hora de ver eso, o sea, uno se enferma, ¿no? Ya uno está asustado y ve eso y ya terminas peor, ¿no? Pero yo digo a la gente, ¿qué es mejor? ¿Que te digan la verdad o que no te digan nada? Por lo menos ten conciencia que estamos mal, pues, estamos mal. Ten conciencia que si esa seguridad pública no se va a hacer presente en una crisis que se te presente de inseguridad, algo tienes que hacer tú, tienes que estar preparado. No puedes tampoco estar diciendo, bueno, ojalá no me toque, ¿no? No es así. Entonces, otra propuesta que tenemos nosotros es precisamente eso, ¿no? Ir de menos a más y no de más a menos. Barrio Seguro no funcionó en los 3 últimos gobiernos que lo propusieron, no fue bien manejado, no fue bien implementado, no se dio. Lo que proponemos nosotros es la cuadra segura, el edificio seguro. Eso es lo que proponemos. O sea, ¿dónde empieza la seguridad? Y eso vamos a verlo más adelante, ¿no? Porque la seguridad empieza, primero, en mi opinión, en la actitud que tengamos nosotros. La actitud que está por encima de los sistemas, de los equipos, de los servicios de seguridad. Es la actitud que tienes tú y tu familia, ya sea en casa o en el edificio que vivas. Porque no es igual vivir en un departamento, en un edificio, que en una casa. Y lo voy a explicar a detalle más adelante. Entonces, eso es. Los candidatos nos están diciendo cualquier cosa, nos están vendiendo humo, y ese no es el tema, ¿no? Va a haber un debate donde vamos a ir, digamos, cada candidato va a llevar a un representante en cada tema, y bueno, ojalá me escuchen, ¿no? Yo tengo 42 años de experiencia en esto, 42 años, 22 como presidente de PROCEC. Y no solamente es que me guste leer y que esté viendo esto y que he hecho las campañas que he hecho, no. Es que yo lo que quiero es que realmente las autoridades entiendan de que este es un problema del que sabe hacer las cosas, no es un problema de poner a cualquiera como está haciendo este gobierno. Este gobierno en particular pues no le interesa nada, ¿no? Vemos que pone a cualquier ministro ahí y ya está. Así sea impresentable, tenga lo que tenga en contra, ahí lo ponen, porque este gobierno eso es lo que quiere, ¿no? Desestabilizar. Este gobierno es un gobierno desestabilizador desde que entró
sus 6 primeros días que ocultamente comenzó a armar su gabinete, porque claro, la verdad es que este gobierno nunca empezó a ser gobierno. Esa es la verdad, esa es mi hipótesis. Cerrón y Castillo pensaban llegar al Congreso con unos cuantos congresos. Ese era todo y de pronto salieron gobierno y se ocultaron 6 días en Zarratea o en varios sitios, a armar su gabinete, reunirse con mucha gente, hacer lo que saben hacer ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, mucho cuidado, como dijo la señora, ¿por quién votamos? Por lo menos analicemos, no escuchemos, evaluemos. No se trata de votar, pues, por una cara bonita, no se trata de votar por alguien que habla bien, se trata de votar por alguien que nos diga qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuánto lo va a hacer, cuánto va a costar y qué equipo lo acompaña. Si usted escucha eso de un candidato, evalúelo. Pero si no escucha eso, ni lo piense. Pase a otro candidato. Bueno, ya usted lo dijo, don César. En ese sentido, también hay preguntas acerca de nuestro chat Zoom y nos dice, David Torres, nos mencionas, César, se habla siempre de prevención al delito. Desde tu óptica, ¿es posible esto? Sí, es posible esto. La prevención del delito es posible, pero para eso tienes que tener recurso humano adecuado, ¿no? Si la prevención del delito se entiende desde la seguridad pública, claro, tenemos que tener una policía, pues, pero una policía que tenga respaldo, ¿no? Por ejemplo, en Chile, antes de pandemia, un año antes, un carabinero para un carro con un taxista. Y le dice que se detenga y el taxista comenzó a poquitos a meterle el carro. Y entonces el carabinero dice, pare o disparo. Y el taxista seguía avanzando y le disparó 2 balazos. Al día siguiente sale el presidente Piñeiro a felicitar al carabinero por esa acción. O sea, estaba respaldando a la autoridad. Y eso está bien. Acá es todo lo contrario. O sea, acá un policía, incluso en una balacera, en un enfrentamiento frente a la delincuencia, mata a un delincuente y es muy probable, muy posible que ese policía acabe preso. Y entonces la policía, y se han dado varios casos, ¿no? En Lima, una mujer policía en la Avenida México, le quitaron su arma unos venezolanos. Y entonces a la policía le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dijo, no, es que si yo hacía algo, le disparaba y lo mataba o lo mataría, iba a acabar presa. Ese es el chip que tienen los policías. Y por eso es que no hacen uso de su arma reglamento como deberían, porque sabe que no tiene apoyo al más alto nivel, ni siquiera en su propio comando. Entonces, eso es gravísimo, ¿no? Gravísimo. Cuando la policía no puede actuar pudiendo, porque siente que va a perder, que va a salir perdiendo. Entonces, lo que nos están realmente dando es una falsa sensación de seguridad. Porque en realidad en la misma crisis no va a poder actuar como él quiere o como él debe o como él no va a poder, porque no se siente protegido. Y eso hay que cambiarlo de todas maneras. Es decir, la policía no siente el respaldo, ¿no? Que usted menciona. Y No, ya para con eso, nada. ya que justo usted menciona algo bastante también controversial, aquí hay un comentario que nos dice Carlos Marvin Alvarado. ¿Por qué ahora son los mejores expertos, entre comillas, y cuando tuvieron la oportunidad no hicieron nada? Entre comillas también. Ejemplo, Rospigliosi y otros ministros del Interior. ¿Qué comenta? Bueno, es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no? Estar en un puesto no es nada fácil, ¿no? Estar en un puesto, yo te digo, yo llegué a asesor del ministro de Justicia cuando quemaba las cosas en el INPE, ¿no? Era asesor del presidente del INPE también. Y claro, uno, si quieres hacer el debe ser, las cosas como son, lo que tienes que hacer, vas a encontrar muchos escollos, no vas a encontrar muchos aliados. Por ejemplo, yo puse el primer bloqueador de celular en San Jorge y a los 3 días ya la corrupción lo había malogrado. Pero eso es lo que pasa, ¿no? O sea, además yo acabé con un proceso penal acusado por los mismos internos, y los jueces le prestaban oídos a los internos, o sea, eran los angelitos, yo era el abusivo, ¿no? Yo era el malo, pero así es, pues, así es nuestro Estado. Y entonces uno no se anima mucho a veces a entrar a esto, ¿no? ¿Y por qué no yo, no es mi caso, pero algunos sí, cuando están ahí, pues con guantes de seda manejan las cosas y no como deberían, ¿no? No como deberían. Pero cuando salen, claro, es mucho más sencillo, pues, estar
si tienes expertise, conocimiento y experiencia específicamente en algún tema de seguridad, bueno, agarras y comienzas a hablar y a contarlos y a decir, esto hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6, claro. Es que no estás ahí. No estás ahí cuando está el problema y lo manejas tú, ¿no? Esa es un poquito la respuesta que le puedo dar, ¿no? Además, no hay, pues, no hay un compañerismo cuando estás en un alto cargo, porque cada mundo todos están defendiendo su puesto, o sea, es una lucha, ¿no? Una lucha, cuando tú estás en un cargo de esos, no sabes por dónde te va a venir el tiro, ¿no? Tienes que estar ahí cuidándote de todo el mundo. Es así, nuestro país es así. Acá, mira, para destruir a una persona es facilísimo, pero para construir algo es dificilísimo. Acá somos siempre la crítica, no de la felicitación, ¿no? Totalmente cierto lo que usted menciona. Y nos solidarizamos, ¿no? Con esa malísima y gravísima experiencia que sucedió. Imagínense que exista un país donde los internos te juzguen o te reclamen, a más bien al Bueno, conductor. pero yo Es para que no se deplorable. queden con la duda, yo te digo, Renzo, una cosa, ¿no? El que ya está muerto, y no me gusta nombrar, que no tengo face to face, no lo estoy mirando, no voy a decir su nombre, pues era un narcotraficante que me acusó, ¿no? Ante la comisión de fiscalización, yo fui 5 veces citado por los apristas, ¿no? Me citaron ahí 5 veces, estaba Mulder, que estaba ladrando y toda esa gente. Pero cuando fui al juicio oral, este narcotraficante, llorando delante de las juezas, me dijo que me había difamado, que me había calumniado, que era mentira lo que le había dicho. Claro, ahí valía eso yo no fui a la cárcel porque realmente mi principal acusador, que era él, se desdijo, ¿no? Y lo demás que me acusaran era la mafia Fuji montesinista que estaba ahí en Castro Castro, en el anexo 1, ¿no? Estaba Venero y tanta gente, a él sí lo puedo nombrar porque fue una cosa pública, ¿no? El coronel Guamán Ascurra, el que hacía las grabaciones, entonces, con esa gente yo me enfrentaba en los careos, ¿no? Pero bueno, hay que vivirla, pues, ¿no? Por eso te digo, experiencia me sobra, ¿no? Porque he estado ahí en el fogón, he estado ahí frente a esta gente. Ya, y yo conozco cómo es ese tema. Pero lo que hace falta es tú solo no puedes, por más que quieras, manejar y tratar de trabajar en reducir la criminalidad de tu país si no tienes apoyo, si no tienes gente que realmente te apoye, ¿no? Y acá es difícil eso, ¿no? Es bien difícil. Vayamos con la pregunta 5. Sí, es el facilismo las propuestas de los políticos en general, ¿no? Ahora claro, ahora este es un calentamiento, que son las regionales y las municipales. Ahora que se vienen las provinciales, perdón, las presidenciales, ahí ya ahí vienen los candidatos presidenciales y hay pena de muerte. De pronto apareció la pena de muerte nuevamente, ¿no? La sacan la pena de muerte ahí. La pena de muerte es inviable en el corto plazo, por no decir es inviable en cualquier plazo, ¿no? Porque hay que salir un montón de pactos, empezando el de San José. O sea, si bien es cierto, no es vinculante directamente, pero no es tan fácil salirse de un pacto firmado, ¿no? Entonces la pena de muerte, pues no es, pero si lo dicen, ¿no? Fuerzas Armadas a las calles. Es otra de las cosas que nos tienen cansado. A mí ya me tienen harto con eso, ¿no? Las Fuerzas Armadas no van a combatir jamás el delito urbano, entiéndase. Jamás. Nunca en nuestro país van a pasar eso. No va a pasar. Porque no tienen el armamento, no están entrenados, no están capacitados para esa labor del enfrentamiento. Los profesionales de enfrentar la criminalidad en este país, el orden público, todo lo que es inseguridad, es la Policía Nacional del Perú. Ellos son los profesionales. Y a ellos debemos dar ese respaldo, cosa que no se está haciendo ahorita a nivel de gobierno, ¿no? Entonces, el facilismo de los políticos es increíble, ¿no? Te dicen cosas que son inviables, que no van a suceder. Históricamente sabemos que es así, pero a la gente le gusta oír eso. Pues yo lamentablemente, la semana pasada también, acuérdate que no cayó muy bien porque me dijo este señor, y tenía razón, ¿no? Es usted pesimista. Bueno, soy realista, ¿no? No pesimista. Yo te podría decir, ya, pero esa sí, te va a leer el rostro, y te va a leer tu dirección, y te va a leer, y si tú eres malo, te va a decir que eres malo. No, pues no va a estar tonteando a la gente. Y a mis 65 años tengo que decirte las cosas crudas como son. Dependerá de ti si tú asumes esa cultura preventiva, si no la asumes. Dependerá de ti si tú en adelante vas a tener que cuidarte más, porque sabes que lo que hemos conversado acá
es cierto, y puede pasar, o simplemente dejarás todo al azar, ¿no? Hay gente que dice, bueno, que no puedo vivir tampoco así, ¿no? Dice, pero hoy día, pues, tu calidad de vida ha bajado tremendamente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se pone con mucho esfuerzo, uno se compró su reloj de marca, un reloj bonito, un carro bonito puedes tener, anda, pues saca tu carro, saca tu Rolex, saca tu canasta de oro, andate a caminar ahí, ve. O te vas a un restaurante y ya fuiste ya, ¿no? Entonces el perfil bajo hoy día tiene que ser parte de tu vida, pero eso es bajar la calidad de vida, ¿no? Eh, Tú no puedes hablar, por ejemplo, hay gente que habla en los restaurantes, sobre todo, de cinco tenedores, los restaurantes estos, y estás conversando tú, pero no hay un perfil delictivo, tú no sabes quién está sentado al otro lado. Y estás hablando de negocios, de viajes, de temas de empresa, y están ahí tomando nota. Entonces, son riesgos, pues que uno no puede, tienes que manejar, saber manejar esos riesgos. No puedes descuidarte, no puedes cometer errores, no puedes, ¿no? De pronto hay una chica guapa por ahí, ¿no es cierto? Y te hace ojitos, ¿no? Claro, a mi edad, 65 años, te hace ojitos, una chica, no, no es lógico, no, que a una persona de mi edad pues le estén haciendo ojitos. Pero la chica te hace ojitos y tú ya te sientes pues Superman, ¿no? Pero hoy día esas chicas pues son peperas, son las famosas pepe. ¿Cuánta gente no ha caído, ha sido pepeada? ¿Cuánta gente no ha sido extorsionada después de haber salido a tomarse un trago con una chica y a conversar un par de cosas y ya te grabaron y ya se habló cosas y te comienzan a extorsionar? O sea, hoy día la gente vive pues al filo de la navaja. Hay que hacer solamente y únicamente lo que es correcto, totalmente correcto. No puedes salirte de eso que es correcto, porque el riesgo afuera es total. O sea, por todos lados te pueden hacer, digamos, cosas que al final salen siendo delitos, ¿no? Entonces, cuando te ofrecen pues un negocio muy atractivo, ¿no? Que vas a ganar 250%, ¿quién te ofrece un negocio estos ahora? Ahora la gente ni te dice dónde hay, no solamente es que no te da, no te dice dónde hay, porque así estamos, ¿no? Y es como la frase que hemos acuñado nosotros, ¿no? Dada la situación que hoy día vivimos, el que antes no robaba, ahora te va a robar, un grupo de ellos. Pero el que antes ni pensaba en robarte, ahora lo va a pensar. Y son la gente de confianza, ¿no? Ya la gente de confianza se acabó, o sea, tú tienes que estar muy, muy atento a quién trabaja para ti realmente, incluyendo en tu hogar, ¿no? Porque posiblemente la persona que trabaje, esto es la que te ayuda a hacer la comida o la limpieza de tu apartamento, de tu casa, sea una persona honesta, no lo dudo, pero no sabes quién es su sobrino, quién es su primo, y se entera que tú trabajas en la casa de tal ingeniero, y te comienzan a sacar información queriendo o no, y ahí nace un delito, pues. Ahí está, el 60% aproximadamente de delitos que se cometen es por información dada por el propio entorno de la víctima. Incluso parientes, ¿no? A veces uno tiene parientes que no son muy santos. Y entonces, o sea, cuando uno comienza a trabajar estos temas del día a día, en todos los días, pues yo me entero y me llaman y me cuentan cosas que a veces uno se queda sorprendido, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Hay que estar atentos, hay que estar siempre atentos. Claro, Doc. En ese sentido de la atención, quiero dar también un saludo muy especial aquí a don Ismael Otaro Lambrosini, quien sigue pendiente siempre de nuestra transmisión en vivo y que siempre está ahí presente y muy atento con nosotros. Asimismo, quiero también pasar a realizar una suerte de menciones bastante rápidas con los personajes que están aquí apareciendo en nuestro Facebook Live, quienes muchos de ellos saludan. Uno de ellos es Aranguri Carlado, Luis Torres también manda un saludo fraterno, Ricardo Peña Galindo también me envía otros saludos, Lourdes del Rosario Pingo Agurto también nos manda otro interesante saludo. Y aquí en esta suerte de debate puedo ver que Mónica Prevate deja la pregunta que es para usted, donde menciona destacar la diferencia entre delito y falta. ¿Podría describirnos un poco más de eso? Claro que sí, o sea, la falta es, por ejemplo, que yo agarre algo que no es mío, ¿no es cierto? Pero sin nada de violencia, cero violencia, o sea, me apropio de una billetera, por ejemplo, ¿no? Y eso lo consideran, dependiendo del monto, si tengo 200, 300 soles, eso es una falta.
Pero si yo esa misma billetera, yo la saco un arma y te la quito, y ese es delito. Hay una sumatoria agravante que es el arma. Lo que no es con violencia, generalmente en la fiscalía se diluye. Porque la estafa, por ejemplo, la víctima es parte del juego. La víctima es lo que quiere hacer también. Oye, te doy una visa a Estados Unidos. ¿Cuánto? $500. Ya, pero ¿qué estás haciendo tú? Estás haciendo algo ilegal. Estás adquiriendo o cuando compras un celular en un sitio que no es una operadora, ¿no? Entonces, todo lo que sea ilegal a veces no es delito porque tú eres parte del delito, de la cadena del delito, ¿no? Entonces, lo que no es con violencia, lo que no tiene agravantes, no es una falta, ¿no? Ahora es así. Antes, por ejemplo, en los años 60, las faltas, orinar en la calle era una falta, que la Guardia Civil de ese tiempo te sancionaba y te llevaba y tenías que barrer una hora ahí la comisaría, ¿no? Todo lo que era falta era pasible a una sanción de ese tipo. No es que te hayas preso, pero ya es que si no, esa es la pequeña impunidad, ¿no? No pasa nada, ¿no? Ahora las faltas pues no son sancionadas, por supuesto, ¿no? Ya la gente orina en cualquier lado, la gente hace cosas que antes no hacía, el civismo ya no hay. Entonces, falta es todo aquello que no tenga un agravante, para que así se entienda, ¿no? Pero ya si te sacan un arma blanca, ya eso ya no es falta, y ese es un delito, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay entre lo que es falta y lo que es delito. Y las faltas acá, a ver, si los delitos no son sancionados o son muy poco sancionados, imagínate la falta, pues, ¿no? No son nada sancionadas, ¿no? No pasa nada, ¿no? Apuesto que hay que tener mucho cuidado. No seas parte de la cadena delictiva con tu actitud. Voy a comprar, oye, ese celular me cuesta 800, pero si voy acá, me pago 200. Sí, pues, pero puede estar manchado de sangre ese celular. Tú no lo sabes. Mejor no seas... En Ecuador se bajó un 40% el nivel de delito de robo de celular porque se hicieron campañas, como lo están haciendo ahorita de los chips. No compre. Claro, hay que hacer campañas, pues, para que la gente entienda que si tú vas a seguir con esa mala actitud de ser parte del delito comprando lo que se roba, nunca va a acabar eso y va a haber un mercado negro que siempre va a estar dispuesto a que haya gente que esté todos los días siendo víctima del delito. Así es, licenciado Ortiz. De hecho, nos queda bastante claro y justo usted menciona una pequeña parte, ¿no?, de la informalidad que impera en la nación, sobre todo en la capital. Vayamos con la quinta pregunta. Sí, la data, la información, ¿qué tan importante es para manejar el tema de la inseguridad ciudadana? Muy importante, ¿no? Por ejemplo, en Lima Metropolitana se han realizado 152 crímenes por encargo este año, este 2022, de los cuales 26 han ocurrido en San Juan del Lurigancho. O sea, 26 muertos por sicariato. Y los delitos en el país es de todos los días, ¿no? En La Libertad, por ejemplo, este año, en lo que va del año, han habido 181 asesinatos. Por eso que han declarado en emergencia La Libertad. Pero viene la pregunta, ¿para qué declaran en emergencia una ciudad si es igual que la declaren o no en emergencia? No, eso no está cambiando la situación, no está mejorando con esa declaratoria, ¿no? En mi opinión es que este gobierno declara en emergencia por un tema político, porque si la gente comienza a reaccionar y a salir a la calle, estamos en emergencia, ahí sí sacan Fuerzas Armadas, y entonces comienzan a patrullar, y entonces no van a dejar que la gente proteste libremente, ¿no? Eso creo que es el trasfondo de ese estado de emergencia, por el temor de que en algún momento se dé pues, una reacción ante lo que estamos viviendo políticamente, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, el ministro, yo estoy viendo hasta hace poco, antes de entrar con ustedes, Willy Huerta ha sido al Congreso, la vez pasada les mintió, hoy día los tonteó. Hoy día les dijo, o sea, hoy día fue sincero, ¿no? Dijo, el año pasado hubieron menos delitos que este año hay mucho más delitos. Así tan fresco como lo están escuchando ahora, ¿no? Y claro, lo estaban presionando, decía, ¿por qué usted ha sacado al teniente general? ¿Por qué ha hecho estos cambios? ¿Por qué está persiguiendo al coronel Colchado? Y entonces se comenzó a poner nervioso.
¿Alguien ha hablado? ¿Quiere una pregunta? No, siga por favor. Ya, entonces es muy útil la información, las cifras que uno pueda tener, ¿no? Muy útil. Y en ese sentido hay que manejar cifras de los distritos, ¿no? Cada distrito tiene que manejar su mapa de riesgo hecho por el alcalde, hecho por la persona responsable o el director de seguridad o el jefe de seguridad ciudadana del distrito, ver los puntos calientes, comenzar a hacer los cuadrantes para que haya una respuesta mucho más rápida, eficiente y eficaz a la que hay ahora. Hay distritos chicos como Barranco que son más solucionables que si vamos a San Juan de Urigancho, a Comas, a Caraballo, a Villa María del Triunfo, en fin. Entonces hay que ver todo eso, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos aplicar estrategias, diseños, planes de acuerdo a la problemática del mapa riesgo que, vuelvo a repetir, la séptima región, la Policía Nacional, tiene sus mapas de riesgo, pero los alcaldes a veces es el copia y pega. Copia y pega. Pues no, ellos no hacen la chamba, no la hacen bien, o no la hacen normalmente, ¿no? Tienen que hacerla, pues. Tiene que haber un cuadro comparativo. Y entonces hay que sumar. Solamente haciendo ese trabajo se va a sumar. Y haciendo un trabajo así se va a comparar y se va a comenzar a tener un control sobre el accionar del serenazgo, de la policía. Y que los alcaldes comprendan que ellos no son jefes de la policía, ellos son coordinadores, son los jefes políticos, no son los jefes de la policía. Otro candidato dice, no, yo voy a mandar a los ternos. ¿Va a mandar a quién? ¿De qué está hablando este señor? Él no va a mandar a nadie, mandará a su señora a lo mejor o su señora lo manda a comprar pan a él, pero que no sean tan facilistas en proponer cosas que no van a poder hacer. La policía no está bajo el mando de ningún civil en cuanto a las alcaldías, ¿no? Los alcaldes no son los jefes policiales, son los comisarios los encargados de manejar la seguridad en la jurisdicción y con ellos tienen que coordinar. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, eso debe quedar muy claro, ¿no? Lo que quiero decir es que tenemos la obligación hoy, dada la situación de inseguridad que vivimos, de confiar en nuestra policía. Tenemos que hacerlo. No nos queda otra. No hay otra solución al corto plazo. O confiamos o somos víctimas. Pasamos a ser esa fría cifra en números que no dice nada muchas veces, pero que ya, mira, no sé cuántos estemos ahora conectados a la red. Pues yo quisiera que este año, que si han sido su familia, ellos, o un vecino, o un amigo, que han sido víctimas solamente este año de algún tipo de delito, que te levanten la manito ahí para más o menos calcular una rápida información de este grupo, ¿no? Entonces ahí vamos a saber bien lo que es percepción y lo que es victimización. Entonces, de acuerdo a la cifra que me van a dar cuántos somos, se saca una media, y entonces vamos a ver que muchas veces la percepción supera la victimización, o sea, hay más miedo que la realidad delictiva, pero a veces la victimización ha subido tanto que es casi igual, y ahí no te puedes correr riesgo, ¿no? Pero ahí hay varios factores que tienes que manejar: distrito donde vives, dentro del distrito, zona donde vives, dentro de la zona, el tipo de seguridad que tienes tú. O sea, son tantos los factores que tienes que manejar para llegar a determinar, pues eso digo, un FODA, ¿no? Tienes que realizar un FODA para poder determinar cuál es el riesgo real que tienes, ¿no? Comprendemos bastante de esa parte. Debo darle el pase a nuestro frate Alberto Poblete, quien desea realizar su pregunta. Si está ahí, adelante, por favor. Ponga su audio, don Alberto. ¿Me escuchan ahora? Ya. Sí, correcto. Bueno, buenas noches con todos ustedes y gracias por la invitación. Una entrevista que hicieron a Borea, una invitación así muy abierta y bueno, en todo caso, yo no he participado en ningún partido político ni pienso participar. Soy un ciudadano y un maestro de 45 años recorriendo el país y no como desgraciadamente tenemos un
maestro presidente miserable que realmente ha traicionado a la patria y ha traicionado sobre todo al peruano, ha traicionado a la persona. Y lo digo con plena indignación porque soy hombre de ética y de familia ética y que ha recorrido durante tantos años la educación pública y al interior del país acompañando a maestros y no sencillamente lo que hoy tenemos. Y para mí, al escuchar las ideas que ha propuesto César Cruz, una de las cosas que sí me llamaba la atención era de qué manera realmente se cree que se puede tener y creo yo en eso, pero de qué manera prácticamente se puede armar una estructura, visión holística, en la cual siempre he trabajado en esa línea, no solamente en los estamentos públicos y privados, sino concretamente comenzando con la formación de la persona cívica, la persona ética, la persona de ser persona. Y cuando yo bajo al interior del país y cuando capacito y me reúno con los maestros, hay maestros que siguen siendo personas y valiosísimas. Pero desgraciadamente, si no nos juntamos con personas con recorrido ético y sobre todo con una cultura de saber acompañar frente a esta situación de crisis y quitarnos los miedos y los temores, que precisamente eso es lo que está cada vez más siendo el alimento diario del peruano a pie. Y esto lo digo por el recorrido también cuando estaba 2 años en Venezuela, y estoy hablando hace ya más de 35, 40 años. Y cuando yo veía en los periódicos de Venezuela que normalmente se morían diario algo de 1000 personas, y no se morían, se mataban. Y cuando ya yo regreso al país, justamente en el tiempo de crisis del gobierno militar, unos venezolanos me decían, en realidad, lo que pasa en el Perú no es nada leve. Pero ahora, lo que se ha hablado, hace poco nada más, la presencia de la violencia venezolana ha aumentado precisamente no solamente el miedo, el temor, sino sencillamente de que falta la formación del carácter, de la fortaleza y de la decisión que cada persona debe tener. Y eso es el colectivo que se requiere formar. La promoción y la participación social de personas honestas, firmes, con carácter. Y eso es lo que, de alguna forma, cuando estoy frente a pequeños grupos de magisterio que todavía son saludables, son los que todavía nos queda como ventaja y esperanza, así como también como la familia de la policía, que igualmente en algún momento he recorrido en algunas capacitaciones, quedarán siempre algunos que son, digamos, honorables y personas que realmente saben servir al país y a la persona. Yo quisiera solamente terminar y agradecer este momento de que habría que pensar que no solamente si vienen unas votaciones y por quiénes vamos a elegir, sino sencillamente cómo vamos a difundir a una mayor conciencia cívica y patriótica de saber responsablemente de que no vamos a volver nuevamente, como se dice criollamente, a meter la pata, sino sencillamente es una responsabilidad que tenemos todos. Yo me incluyo y nunca voy a dejar de estar presente en la formación, en la capacitación de las personas, de los maestros, de los estudiantes.
Pero sin embargo ahora se trata ya de una situación mucho más grave en la cual sí tenemos que dar pasos firmes y seguros y sin miedo, sin temor, cuando tengamos personalidades fuertes, personalidades seguras y personalidades que realmente saben dar la cara y no pasa nada. Bueno, yo me voy a despedir de ustedes en este momento porque tengo otra reunión. No quería dejar pasar este momento de esta invitación y nada más. Alberto Borea, nos vemos en cualquier momento. Gracias. Gracias a usted, Frate. Gracias a usted, don Alberto Poblete. Invitadísimo y sigamos en ese contacto. No, pero mira, Decía, mira lo importante, lo que ha dicho, ¿no? ¿Qué es lo importante de lo que ha dicho? Lo importante que ha dicho es que efectivamente, pues son causas. Ahí están las causas. Porque lo que hemos hablado hasta ahorita, hasta el número 6, que voy a saltearme al 7 ahora, porque ya el número 6 prácticamente lo hemos conversado, es presidenta, ¿por qué no trabajamos las causas? Hoy día, lamentablemente, en los hogares, las familias, los chicos que tienen 35 años, tienen hijos, no saben, no quieren o no pueden criar adecuadamente a sus hijos, no hay un buen ejemplo. Y entonces ahí viene un gran problema, ¿no? Lo que él dice es correctísimo, ¿no? Eso es lo que está pasando, que esa mala crianza de alguna manera, ese mal ejemplo de alguna manera, permite que ese niño, adolescente después y después joven, cruce rápidamente y fácilmente esa línea delgada que hay entre el bien y el mal, ¿no? Y ese tema engrosa el delito y hace que los delincuentes se multipliquen. Por eso es que tanta delincuencia propia, ya no hablo de la extranjera, de la delincuencia propia se ha incrementado, ¿no? Por muchas causas diversas de este tipo, ¿no? así es. En base a las líneas y regresando a nuestro Facebook Live, tengo dos comentarios bastante largos, pero muy interesantes, importantes. Los jóvenes demócratas de centro mencionan, para ello necesitamos que la sociedad en su conjunto sea nuestro aliado estratégico en esa lucha contra la criminalidad. Una población activa ante los actos de corrupción, denunciando donde se esté llevando a cabo, hará que los malos funcionarios actúen dentro de la legalidad. Unidad Democrática de Centro con fe en el Perú. Luego, Basilio Báez Janampa nos menciona bastante extenso aquí, nos dice, la seguridad es prevención, eso en todo el mundo lo sabe, pero el problema es que ningún gobierno lo sabe aplicar porque no tienen los especialistas o profesionales indicados. La solución está que el gobierno debe responsabilizar a cada institución, a sus mejores profesionales para conducir y solucionar sus problemas en cada sector o institución. Puntos suspensivos. Tengo 40 años de servicio en el INPE y todos los funcionarios que llegaron a mi institución solo llegaron a aprender sobre políticas penitenciarias y hoy son supuestamente expertos en criminalística y política penitenciaria. El INPE maneja un banco de datos de todos los delincuentes en prisión que tranquilamente se puede trabajar con el Ministerio del Interior para desbaratar las bandas de delincuentes de todo el país. Un abrazo a todos las fratres y qué opinión le merece al licenciado César Ortiz. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? La problemática es transversal, o sea, eso está claro, ¿no? Eso no depende solamente de una institución, son muchas instituciones que atraviesan, ¿no? El sector educativo, totalmente, ¿no? El INPE, pues, juega un rol importante, ¿no? Lo que pasa que, entiéndase que nuestras sociedades ven como el patio trasero a las cárceles, ¿no? Voltean los ojos cuando hay una reyerta, cuando hay muertos, cuando hay un problema de estos, pero si no, ni se acuerdan, ¿no? La primera pregunta que haría es, ¿realmente hay rehabilitación penitenciaria en nuestras cárceles? La respuesta es no, imposible. Imposible por el hacinamiento, imposible por la inseguridad, imposible por la corrupción. Vemos ahí, por ejemplo, Humala, al loquito este ha salido más loquito, más agresivo, no ha hecho mea culpa. Para él, no, esos 17 y pico de años que ha pasado, ha sido igual para él. No ha habido ahí un trabajo hecho para la rehabilitación de ese interno, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo que puedo poner yo desde mi punto de vista. Pero los avesados, esos delincuentes que están ahí, que son los que llaman y extorsionan desde las prisiones, que compran droga, que no entran a los talleres, que hay talleres también, o sea, el interno que quiere realmente estudiar, que quiere dedicarse a redimir su pena con trabajo, con estudio, lo puede hacer, pero son los menos, pues son los menos. La mayoría pasan el tiempo ahí viendo cómo
cómo comienzan a aprender otros nuevos delitos o cómo contactan con otras nuevas gente y cómo arman una nueva banda delictiva. Ese es el INPE de nosotros, ¿no? Es nuestro sistema penitenciario. Y lo que dice, estoy totalmente de acuerdo, ese comentario que he hecho respecto a eso, ¿no? Don César, nos quedamos en la diapositiva 7, si no me equivoco. Sí, las 7, que son elementos, sistemas y equipos de seguridad preventiva ya en nuestros hogares, ¿no? Y ahí es lo que decían antes que lo quería puntualizar acá, ¿no? Vivir en un departamento hoy es mucho más conveniente en seguridad que vivir en una casa, porque una casa es mucho más vulnerable, ¿no? Pero, ojo también, porque hay departamentos y departamentos, hay edificios y edificios. En el encierro que tuvimos, por ejemplo, el 80% de edificios en distritos como San Borja, Surco, La Molina, San Isidro y Miraflores se quedaron sin portería. No habían porteros y no habían tampoco los que limpiaban el edificio, porque eran informales. Y entonces cuando comenzamos a investigar, muchos de los porteros de los edificios eran extranjeros y la gran mayoría venezolanos. ¿Qué es eso? O sea, los tomaban así nomás, entonces, y cuando le decíamos, ¿y cómo los han tomado? ¿Qué les han pedido? Dicen, no, acá hay un administrador que los ha contratado y cuando conversábamos con esta gente, le pagan casi el sueldo mínimo, un poquito más y le dan su plato de comida. Y claro, entonces el concepto de lo que es la seguridad preventiva no está manejado para nada en este país. O sea, la gente no utiliza la prevención en nada, en nada. Entonces, hoy día, por ejemplo, llega el delivery si vives en un edificio, ¿no? Has pedido tu chifita, tu pollito, o las medicinas, o una compra. El delivery llega en su moto, se cuadra, y sube hasta el 5.º piso, donde viva, sube. No, pues, nosotros tenemos un protocolo que siempre lo decimos y es, el delivery tiene que quedar en recepción, y en recepción va a bajar la persona que ha pedido y lo sube a su departamento. No podemos hacer el caballo de Troya, que es una modalidad que están observando, muchos se han metido y se han quedado y han robado, han asaltado algunos del edificio. O sea, la delincuencia, pues, busca la oportunidad, ¿no? Pero hay cómo hacer prevención, o sea, por regla no entra ningún delivery, pero después se comienzan a quejar, dicen, no, pero usted quiere que yo baje del 5.º piso a recoger mi pollo, mi chifa, no, ni hablar, ¿no? La gente es comodona, y entonces no debe ser comodona, ¿no? Entonces uno tiene que ver muchos aspectos en cuanto a los que son elementos, sistemas y equipos de seguridad, ¿no? En los elementos, por ejemplo, hay el marco, porte y chapa, ¿no? Puedes tener un buen marco, pero una mala chapa y te la van a reventar en un ratito. O por el tiempo, Lima es una ciudad húmeda, generalmente se pican los marcos y hay que reforzarlos cada cierto tiempo. Siempre tienes que tener tu puerta una barra metálica para evitar la pata de cabra. Si tienes sistemas de cerco eléctrico, hay que darle mantenimiento 3 veces por año. No es eterno. Hay un gran porcentaje de cercos eléctricos que están de adorno, son adornos, no funcionan. Y el delincuente sabe cómo hacer para ver si funciona o no. No lo voy a decir porque a lo mejor por ahí un infiltrado y va a sacar el dato, ¿no? Pero hay cómo hacerlo, hay cómo hacerlo. Esa es una broma, eso el infiltrado es una broma, pero la verdad es que yo no me confío en nadie. Yo te dije la otra vez, Renzo, yo no me confío en nada ni en nadie, ¿no? Yo tengo que vivir así en esa desconfianza permanente. Y entonces, hay muchas cosas que uno tiene que hacer en prevención ya como elemento, sistema o equipo en su propio hogar, ¿no? Y entonces eso es lo que no lo hacemos, ¿no? Tú dices, ese delincuente no va a pasar por acá porque está a 4 metros, ¿no? Eso es lo que tú piensas. El delincuente se las va a ingeniar, va a romper la claraboya y se va a zampar por el techo y se va a meter a tu casa, ¿no? Entonces tienes que proteger todo, ¿no? Las luces, por ejemplo. Lima es una ciudad mal iluminada y la oscuridad juega a favor del delincuente. La oscuridad es su aliado. Entonces, si sabemos que es así, hay que reforzar pues las luces en la cuadra, ¿no? ¿Sabes cuánto tardan en llevarse un raquetero tus cosas, tu reloj? 4 a 5 segundos. ¿Cuánto se demora tu puerta de garaje en abrir? Cuenta. Los reto a que cuenten, lleguen a su casa, pongan el abridor y van a pasar 8, 9 segundos, ya les han quitado todo y van a entrar ustedes ahí sin carro. Entonces hay que ver todas esas cosas, pues, ¿no? Claro, pero ustedes dirán, no, pues, está noico, no es así. Es que eso sucede. El sicario te mata en 3 segundos. ¿Qué respuesta en el mundo puede haber en 3 segundos? Ninguna.
O sea, no hay opción frente a un sicario, no tienes. ¿Quieres que te mienta? Ah, sí, pues sí, el sicario viene, te mira, conversa contigo, se fuma un cigarro, te mata y después se va. No, pues el sicario llega y pum, pum, y se van. O te meten 6 o 10 balazos y se van. Son segundos. O sea, es casi imposible que te puedas defender frente a un sicario. El sicario ya te estudió, no es que pase y te... No, ya te estudió. Él sabe dónde y cuándo te va a agarrar, porque tiene el factor sorpresa a su favor. Cómo, cuándo y dónde, ella lo sabe. Pero eso no hay nada que hacer. Ya piña, pues ya si ya te ha tocado eso, ya ese delito no hay cómo, salvo que a algunas personas, el año pasado ha habido 2, que así como la Cristina Kirchner allá en Argentina, que no salió la bala, no salió la bala, esto sí era real, ¿no? Lo de allá fue armado, pero esto es real, ¿no? Para mí, mi hipótesis de Argentina es que ha sido armado, tiene todo el manejo de una cosa que se ha hecho, ¿no? Que se ha armado, porque un magnicidio, para empezar, el que va a hacerte tiene que tener un arma, pues ya, que no se va a trabar, ¿no? El que dispara tiene que ser, pues, un tipo experto en lo que va a hacer, ha sido un brasilero, medio loquito, no se sabe, están investigando ahí, pero qué casualidad, porque el juez ya le estaba dando 12 años de prisión, y, en fin, como los políticos de Latinoamérica son tan hábiles en muchas cosas, sobre todo en eludir la justicia, uno puede pensar mal, ¿no? Pero en los elementos, sistemas y equipos hay que revisar bien, hay que chequear bien lo que son elementos, lo que son sistemas. Ustedes tienen que hacer protocolos, si ven un edificio, hay que revisar, a veces hay un robo, por ejemplo, en el edificio, y el sospechoso, pues siempre es como en esas novelas de crímenes, ¿no? El mayordomo, siempre sospecha el mayordomo, ¿no? Acá cuando hay un delito, sospechan del portero al toque, ¿no? Pero hay cómo científicamente, ¿no? Le pasan una prueba poligráfica y en la prueba poligráfica va a arrojar si hay la tendencia que haya sido él, ¿no? Y después vendrá la investigación. O sea, no es que no haya, hay cómo hacerla, pero hay que estar pues atrás de todo eso, ¿no? Y nadie se quiere ocupar de estas cosas. Efectivamente. Esa es la pregunta 7, ¿no es cierto? La Sí, pregunta... lo que estoy viendo es que, mira, tenemos acá, porque muchas preguntas en realidad le hemos conversado ya, son parte de lo que hemos conversado, y ya son 9:45. Yo creo que por tiempo no nos va a alcanzar definitivamente a acabar, porque estamos en las 8 y son 12. Sí, Más bien claro. yo quisiera que me hagan preguntas, porque de lo que hemos conversado va a haber inquietudes o dudas sobre todo en el aspecto de cómo evitar ser víctima, ¿no? Porque la otra pregunta que viene es el ciberdelito, el perfil de un político ideal, que en realidad no existe, es una hoja en blanco. El político ideal no existe ni acá ni en la China, ¿no? Eso es. La otra es el FODA, que es fortaleza, oportunidad, debilidad y amenazas, que bueno, yo como he estudiado administración, uso el FODA para todo en mi vida, eso lo aplico. Entonces, pero también es una cosa que no puede, no. Y después son una serie de propuestas, de ejemplos para tener una seguridad por distrito, en lo que estamos manejando nosotros, ¿no? En la propuesta que estamos haciendo desde la candidata que me ha contratado para esto. Y bueno, yo le he dicho y le he sido franco que hay que hacer mucho, pues si ella quiere escalar ahorita y estar peleando el tema, ¿no? Porque la gente definitivamente, el primer tema, porque parques bonitos, cuadras sin huecos, pero si tienes el delito, de nada decir un parque bonito, no lo vas a disfrutar, no vas a una buena pista tampoco, porque le facilitas al raquetero, al delincuente la situación, o sea, en su moto más rápido se va. Lo que tienes que tener y darle una seguridad que hoy día la necesita a gritos la ciudadanía, ¿no? No tiene seguridad. Y por otro lado, no sabe tampoco qué hacer frente a eso, ¿no? Ya, no funciona la policía, ya no funciona el serenaje, ya no. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a eso? Entonces yo le digo, por ejemplo, primero tienes que tener y saber cuáles son tus riesgos. Si no sabes, es como cuando vas al médico y el médico te dice, me está doliendo el estómago. Ah, muy bien. ¿Y qué otro síntoma? Te dice los síntomas. Y después que te manda análisis. O no solamente por eso te va a mandar las pastillas, que tiene que ver de acuerdo a la sintomología, un montón de factores que te va a mandar a hacerte una
una ecografía posiblemente, pruebas de sangre, de orina, de lo que sea. Entonces es igual en seguridad. Hay mucha gente, por ejemplo, mucho empresario que cuando tú hablas con ellos ha sido víctima de extorsión, te cuentan la mitad de la verdad, ¿no? Y después cuando ya ven que están bien, no, es que mire, yo salía con una chica, y te comienzan a contar las cosas que no, y por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. O sea, el delito ha ido por ese lado. Esa doble vía que muchos llevan es exponerse al delito hoy día, ¿no? Por eso es que yo decía hay que tener mucho cuidado hoy día y tienes que desconfiar. No nos queda otra, lamentablemente. Mira, un país crece en base a confianza. Eso lo sabemos todos. Es muy difícil que un país pueda crecer si no hay confianza entre la... Pero ahora tenemos que tener desconfianza, porque si no la tienes, vas a ser víctima, ¿no? Eso lo firmo en un papel en blanco. Imagínense hasta qué nivel estamos llegando. Bueno, nosotros también somos bastante respetuosos de los horarios y en ese sentido ya nos toca darle el paso a nuestro secretario para dar finaliz a nuestra sesión de hoy. Bien, en primer lugar, para agradecer al conferencista, al licenciado César Ortiz, que durante 2 semanas nos ha ilustrado ampliamente sobre el tema. La primera, de una manera mucho más, digamos, general, y ahora centrándonos en lo que a veces nos interesa más directamente, o sea, cómo evitar ser nosotros víctimas de un delito. Agradezco también a todos los que se han conectado por el Facebook Live y por el Zoom, y les comunico que la próxima semana, el miércoles 14, el expositor será el general Marcos Miyashiro con un tema bien interesante. Se cumplen 30 años de lo que se llamó la captura del siglo, la captura de Abimael Guzmán. El general Miyashiro fue uno de los fundadores y participantes del GEIN, y él va a contar sus experiencias personales de un tema que lamentablemente no ha terminado, porque si bien Abimael fue preso, sus ideas y su organización tienen ramificaciones hasta en el gobierno peruano de hoy día. Por lo tanto, vale la pena conocer esa experiencia. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles para hablar con el general Miyashiro. Hasta luego. Muchas gracias, licenciados. Nos vemos, cuídense. Nos vemos.